Muy buenos días y bienvenidos a este tiempo devocional. Hoy, 14 de enero, les invitamos para continuar con la lectura bíblica diaria, invitándolos a leer Lucas capítulo 12, del 1 al 31, Génesis capítulo 21 y Salmos 14. Salmos 14, Génesis 21 y Lucas 12, del 1 al 31. Quiero invitarlos a que vamos al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, donde, bueno, hay varias conversaciones, varias, digámoslo así, discusiones que va teniendo el Señor Jesús camino a Jerusalén. Pero quisiera, mm, o según el tiempo nos lo permita, centrarme en dos partes que tenemos de este capítulo 12, pues que plantea una situación real, latente y lastimosamente constante en la vida del ser humano de hoy, y pues lastimosamente también en la vida del creyente, en la vida del hombre y de la mujer de fe. El versículo 13 al 21 hay una situación muy singular donde se da una disputa entre hermanos por asuntos de dinero, donde dice el versículo 13: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y el Señor dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Hay una disputa, les decía, entre hermanos por asuntos de dinero, y esto pues introduce el planteamiento de un tema que es muy crítico, vuelvo y digo, lastimosamente también para el creyente, y es lo que tiene que ver con los bienes materiales o con las riquezas. ¿Y qué postura tomó el Señor frente a esta inquietud o a esta solicitud que le hace esta persona que está en medio de la multitud? Y como pues lastimosamente también así se predica, medimos la bendición del Señor en términos materiales. Y es muy engañoso, porque dice la Biblia que Dios es el que enriquece y nunca añade tristeza, que la bendición de Dios es la que enriquece y nunca añade tristeza con ella. A veces en un engaño, también por lo que se enseña seguramente, medimos que una persona bendecida es una persona que tiene más dinero, que tiene más bienes materiales, y pues la verdad es que alguien puede conseguir el dinero y bienes materiales sin vivir en santidad, y, y eso no es el indicador de una vida que sea agradable delante del Señor, y mucho menos de una vida próspera. Pues para darles un ejemplo claro en la Biblia de quién era un varón próspero, estamos hablando de José, el hijo de Jacob, que era siervo en la casa de Potifar, que fue un hombre que estuvo en la cárcel en Egipto. Y cuando él era siervo de Potifar y cuando él estaba en la cárcel, la Biblia se refiere a José como un hombre próspero, y explica claramente en la Biblia que el ser próspero de José se basaba en que Dios estaba con él, en que la presencia de Dios estaba con él. Así que aquí va a introducir un tema pues crítico, y que lastimosamente se ha convertido en el motivo o en la motivación para que muchas personas busquen a Dios, y es el beneficio y la conveniencia económica. Esta situación de los bienes materiales, de las riquezas, incluso si ustedes miran el planteamiento, está poniendo en juego la armonía de la familia. Estamos hablando de dos hermanos que están en discordia por asuntos de dinero. El Salmo 133 nos plantea en qué está la bendición de Dios, y dice que la bendición de Dios, según el Salmo 133, está cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Y aquí no vemos dos hermanos juntos en armonía. Y vuelvo y digo, estamos hablando de una herencia de dinero, donde se supone que es una bendición, pero ¿cuántas veces el dinero, el amor al dinero, los bienes materiales, se convierte en un asunto que divide las familias, ¿sí? Que separa las familias? Lastimosamente, pues valoramos más las cosas, los objetos,
que a las mismas personas. Eh, mm, Dios, y vamos a verlo en la siguiente porción de Lucas 12, el Señor advierte, llama a guardarnos de la avaricia. De hecho, el capítulo 12, bueno, en esta misma porción, capítulo 12, versículo 15 dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y cuando hablamos de la avaricia, la Biblia usa un término también como codicia, y es el término pleonexia. Quiere decir, dice, propiamente es el deseo de más, es decir, codiciar un mayor número de cosas temporales que van más allá de lo que Dios determina que es eternamente mejor. Eh, y el Señor aconseja, y dice aquí, tomando la situación familiar de estos dos hermanos, que nos guardemos de la avaricia, de desear, de acumular más cosas de las que podemos tener. La vida entonces, el bienestar de la vida, la plenitud de la vida, no tiene que ver con los bienes que se tienen. El todo del hombre, lo dice el libro Eclesiastés, se fundamenta en temer al Señor, en agradarle, en vivir en armonía con Él. Y cuando logramos vivir en armonía con el Señor, pues podemos vivir en armonía con nuestro prójimo. Claramente esta situación de estos dos hermanos está demostrando de que ellos no en la armonía que el Señor les estaba planteando. Ya en la siguiente parte de este capítulo, en el versículo 22, sus Biblias seguramente titulan algo así como el afán y la ansiedad. Pues según el significado de la misma palabra afán, que se traduce aquí en la Biblia Reina Valera o que se traduce como afán, es ansiedad. Dice el versículo 22, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aquí entonces el Señor pues está enseñándoles a los discípulos, advirtiendo a los discípulos lo que iba a ser una dificultad para la humanidad y lastimosamente lo que iba a ser una dificultad para el creyente. Dios, Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que seamos productivos. Cuando uno mira el Génesis, el planteamiento del Génesis desde el primer momento, el Señor manda al hombre a que fructifique, a que se multiplique, a que crezca, a que produzca, a que pues cada día sea mejor. La Biblia nos exhorta y nos llama a que no nos conformemos, pero sí a que estemos felices con la condición en la que estamos, felices, agradecidos
contentos, pero no conformes. O sea que hoy estamos en una condición que día a día mi relación con el Señor ha de mejorar esa condición. Pero el propósito de mi vida no es el tener más, sino el disfrutar lo que soy. Y cuando disfruto lo que soy, las demás cosas vendrán por añadiduras. El versículo 22 plantea entonces lo que les decía, el afán, ¿sí? Y dice, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Y aquí, pues, hay como unas necesidades evidentes pues, que plantea el versículo de la Biblia y tiene que ver con el vestido, con el alimento, ¿sí? Que miren, este pasaje está escrito hace poco más de o alrededor de 2000 años y es una situación que se ha mantenido presente a través de la historia de la humanidad. Un afán y una ansiedad por el qué me voy a poner, por el que voy a comer. Antes había más necesidad de la comida, había más escasez de comida. Hoy hay exceso de comida, pero sigue habiendo una ansiedad y una necesidad de la comida. Yo no sé si ustedes han notado y si eso sea de la cultura latinoamericana únicamente, pero todo lo que hacemos en nuestra vida, lo que sea, así sea ir a la esquina, así sea ir a visitar a alguien, todo está rodeado en torno a la comida. Cualquier acto que se vaya a hacer, cualquier evento que usted vaya a hacer, detalle que siempre se está pensando en qué vamos a comer. Hay una ansiedad, hay un afán por lo que vamos a comer. Así sea para ir a caminar, para ir a hacer una caminata ecológica, todo gira en torno a la comida, sabiendo incluso que hoy sí hay una saciedad de pan. Dice la palabra ansiedad, les voy a describir, que se viene del griego merimnao y me llamó mucho la atención la definición de esta palabra porque es lo que vive el ser humano y lo que vive el creyente por esa ansiedad, ese afán desmedido por el qué se va a poner, qué va a comer, qué va a tener. La palabra merimnao dice propiamente dibujado en direcciones opuestas, dividido en partes, en sentido figurado, hacerse pedazos porque se separó, como la fuerza ejercida por la ansiedad pecaminosa, preocupación, se usa para distribuir efectivamente la preocupación. Es un antiguo verbo para la preocupación y la ansiedad, literalmente estar dividido, distraído. Claro, por eso la dificultad de la concentración, porque hay tanta ansiedad por lo que nos vamos a poner, hay tanta ansiedad por lo que hemos de comer, hay tanta ansiedad por los bienes materiales, que sencillamente nuestra mente, nuestro corazón está dividido, está distraído. Por eso el Señor decía, es imposible que podamos servir a dos señores. O amamos a Dios y Él es nuestra prioridad, o amamos a las riquezas y los bienes materiales y el obtenerlos, el tener más, son nuestra prioridad. Y aquí el Señor, sirviéndose de esta situación de la disputa entre dos hermanos, le plantea a los discípulos, a sus, digámoslo así, a sus hijos, el que se guarden, el que se cuiden de, de caer en esto que iba a abocar a la humanidad. Eh, Mire, es tan fuerte que en esta situación que está viviendo el mundo de la pandemia, hay tanto afán, y claro, uno puede decir, es la necesidad de la gente, seguro que sí, pero ha llegado al punto que se le da más valor al tener un negocio abierto, se le da más valor a mantener la producción que cuidar la misma vida. Y, y porque en ese afán y en la ansiedad, si cuidáramos más con prudencia nuestra salud, la gente dice, sí, pero es que hay que salir a trabajar, pero hay ciertos riesgos que tienen que ver con esto que está planteando la Biblia, ese afán, esa ansiedad, esa división en la mente por el hoy, por lo que tenga para comer hoy.
pero no se está valorando la verdadera vida. La vida se está perdiendo en el afán del tener, en el afán del conseguir. Y el Señor está diciendo aquí algo extraordinario, que es con lo que quiero concluir en esta mañana. El valor que nosotros tenemos para el Señor. Y nos compara a tres cosas: a los cuervos, a los lirios y a la hierba. Y cuando habla de los cuervos, son unas aves y dice, no siembran, no ciegan, no tienen graneros, no tienen despensa y Dios los alimenta. Cuando habla de los lirios, dice, no trabajan, no hilan, pero Dios los viste. Y cuando habla de la hierba, que dice que en la mañana nace y en la noche perece, ¿qué dice el Señor? También los viste. Y dice algo extraordinario, que si nosotros no valemos mucho más que los cuervos, que los lirios y que las hierbas. Y lo último que plantea el Señor, en vez de seguir divididos, en el versículo 29 dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en afanosa inquietud. Esta palabra que se tradujo aquí como afanosa inquietud, o esta expresión que se tradujo como, como afanosa inquietud, es meteorizó y quiere decir estar suspendido en el aire. O sea que cuando alguien está lleno de ansiedad, cuando está lleno de inquietud y de preocupación, además de que está dividido, de que su mente está dispersa, de que no se puede enfocar, pues según el significado de esta palabra, está volando, como decimos nosotros, está en el limbo, está en el aire. No puede tener sus pies sobre la tierra y tener su mirada en lo que la debe tener. Por eso hay tanta confusión. Por eso, esta semana escuchando a alguien que decía, como una palabra de moda del año en el 2020 fue reinventarse, reimaginarse. Y decía este personaje, pero todos lo enfocaron a la monetización. Me voy a reinventar, pero para conseguir dinero de otra forma. Pero de en verdad, ¿cuántas personas se reinventaron, se reimaginaron en su esencia, en sus valores, en sus principios, en lo que es prioritario? Aquí estamos hablando de prioridades. Todo lo llevamos a la monetización. Me voy a reinventar, pero voy a cambiar el enfoque del negocio que tenía. Pero ¿por qué no nos reinventamos como padres, como esposos, como hijos, como hermanos, como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, como seguidores de Jesucristo? Y lastimosamente, pues ¿por qué? Porque tenemos la mente desenfocada, porque tenemos nuestro corazón en otro lugar, que es lo que él va a plantear: ¿dónde está vuestro tesoro? Está nuestro corazón. Lo que yo más valoro en mi vida, allí está mi corazón. Entonces el Señor le plantea a los discípulos, ustedes van a vivir esto, porque el mundo lo está viviendo, pero les voy a dar la solución. Confíen en que en mis manos, confíen en que de mis manos proviene toda buena dádiva y toda la provisión. Y al final cuando les dice, no sigan en el aire, no estén suspendidos en el aire, entiendan que el Padre que está en los cielos sabe que tienen necesidad, y entiendan que cuando ustedes buscan su reino y su justicia, todo lo demás será añadido. ¿Qué nos aconseja la Biblia? Claro, ahorita en Cali determinan de nuevo una cuarentena absoluta, por lo menos de viernes a lunes. En Bogotá yo sé que en ciertos sectores vuelven a una cuarentena total. Y seguramente la ansiedad y la preocupación es qué voy a producir, qué voy a generar, pero ¿por qué no aprovechamos esta nueva oportunidad? Que el mundo, la sociedad, los gobernantes nos están tirando contra las cuerdas, pero no es también una oportunidad para dejar delante de Dios el afán, la ansiedad, la preocupación, dejar de estar suspendidos en el aire, de estar en esta mente dividida, partida, y buscar el reino de Dios y su justicia? En este tiempo, el Señor nos está permitiendo proporcionar tres tiempos
en la mañana en el devocional, al mediodía en el tiempo de ayuno, en la tarde en intercesión. Conectémonos con el Señor, dejemos delante de Él nuestras necesidades, dificultades, que Él tome el control, de verdad, literal, realmente, que Él tome el control. Probemos, dice la Biblia por allá en Malaquías, probemos al Señor. ¿En qué sentido? En que si buscándolo a Él, si buscando su justicia, si buscando su verdad, si buscando obedecerle y agradarle, Él no tendrá el poder, la capacidad de añadir todo conforme a sus riquezas en gloria. Démosle prioridad a lo que le debemos dar prioridad. En este momento démosle prioridad a la vida en el espíritu, a todo lo que implica vida, vida en el espíritu. Busquemos al Señor, armonicemos nuestra comunión con Él, con nuestro prójimo. Y démosle prioridad a nuestra propia vida, a nuestra salud, al estado mental, a la relación con Dios y con los demás. Y probemos que Dios, así como se encarga de los lirios, así como se encarga de la hierba, así como se encarga de los cuervos, no valdremos nosotros muchísimo más que cada uno de ellos. Entreguémosle este día al Señor y pidámosle que Él tome nuestro corazón, que nos permita descansar en Él y, y confiar que en sus manos, que Él tiene el control de todo. Y conforme a tu palabra, mi Señor, te presentamos nuestro corazón. Eh, la vida de fe no es una vida fácil, porque no se trata de lo que vemos, ni de lo que palpamos, se trata de lo que oímos. Y, y toda esta situación que el mundo está viviendo no deja de ser una extraordinaria oportunidad para que vivamos el escrito está. Y si tú aconsejaste a tus discípulos hace casi 2000 años de no estar afanados por la vida, de no estar en esta preocupación excesiva por la vida, Señor, tú no solo estabas pensando en ellos, estabas pensando en nosotros. Es pecado la ansiedad, porque la ansiedad, esa preocupación por el qué hemos de comer, qué hemos de vestirnos, demuestra desconfianza en ti. Entonces es pecado, Señor, porque si tu palabra dice que tú te encargas de nuestro cuidado, Señor, así es. Y de ninguna manera tu palabra está incitando al ocio, a la pereza, a la vagancia, al no hacer. Lo que tu palabra nos está enseñando, Señor, es a priorizar qué debe ser primero en nuestra vida, qué es lo más importante. Y si vamos a la priorización, Señor, la oración del Padre Nuestro nos lo enseña, porque la oración del Padre Nuestro nos orienta a pedir primero tu reino, o sea, que tú gobiernes en nuestro espíritu. La oración del Padre Nuestro luego, en orden de prioridades, nos pide que se haga tu voluntad, o sea, que nuestra alma, Señor, se ajuste a tus parámetros. Y luego de pedir, Señor, tu reinado, tu soberanía y tu autoridad, así el Padre Nuestro también nos invita a orar por la provisión, por el pan nuestro de cada día, Señor, y es la necesidad de nuestro cuerpo. También nos invita a perdonar, Señor, al prójimo, a guardarnos de la tentación y a ser librados del mal. Esas prioridades son las que iban a guardar la mente y el corazón en medio de tanta ansiedad, Señor. Hoy te presento, y hágalo así en oración, lo que hoy es una realidad en mi vida, mi preocupación. Seguramente, Señor, no duermo bien, seguramente puedo somatizar dolores, malestares físicos al mirar hacia adelante en este 2021. Hoy quiero entregarte lo que motiva mi ansiedad, mi preocupación. Lo pongo en tus manos, Señor, confiando en que soy tu hijo, confiando en que tú me amas y que si los lirios, que si los cuervos y la hierba obtienen tus cuidados, cuanto más yo.
Hoy decido ocuparme prioritariamente de buscar tu reino y tu justicia. Y déjame ver, Señor, por favor, ayuda a mi fe. Déjame ver cómo añades cada cosa. Que hoy me ocupe de la oración, de buscarte, de obedecerte. No quiere decir que no haga nada más en el día, no, Señor, sino que te tenga presente en cada asunto de este día y que todo lo haga buscando, Señor, tu mayor gloria. Te bendigo, te exalto y te glorifico. Y te pido que tu bendición hoy sea tu presencia, Señor. Que tu presencia esté con nosotros. Gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.